Josué capítulo 4, leeremos por favor desde el versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo especial, porque, Señor, en tu presencia, Señor, cada día, Señor amado, es especial, mi Dios. Y no es una reunión más, no es un mensaje más, sino es tu palabra, Señor, mi Dios, la que alimenta, la que edifica, la que fortalece, Señor, y nos confronta, Dios, para seguir viviendo como te agrada, Dios, haciendo lo que realmente tú quieres, Señor amado. Te pedimos, Señor, que este tiempo pongas ese espíritu en nosotros, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy el estudio va a estar relacionado en este versículo 6 en forma de pregunta cuando dicen: ¿qué significan estas piedras? Esto será por señal, dice ahí, entre vosotros cuando sus hijos les pregunten mañana, es decir, en generaciones posteriores, ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué pusieron esas piedras en el Jordán? En el contexto, desde el capítulo 2, vemos en la toma de Jericó, Josué cuando envía también los espías, salvan a Rahab también y todo ello, y están en plan de conquista, y ahora tienen que pasar y cruzar el Jordán, y ahí están los levitas, y es casi la misma imagen cuando pasaron el Mar Rojo, cuando pasaron el pueblo de Israel de Egipto. Ahora estaban pasando también estas aguas del Jordán, que en ese momento, en ese entonces, por la lluvia temprana y tardía, estaba caudaloso, ¿sí? Este Jordán. Y cuando pasaron los sacerdotes, contextualizando el capítulo 3, dice que pasaron los sacerdotes en seco. Y es ahí donde también el Señor mismo dijo: yo desde hoy también te mostraré también en mis portentos, mis milagros, parafraseando el pasaje, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y todos también se maravillaron como Josué también fue instrumento de Dios. ¿Ok? Vemos, y en lo espiritual esto se va refiriendo, déjenme por favor ir un poquito a una introducción. Cuando el Señor nos saca de Egipto, nos libra del pecado. Cuando nosotros estamos en un desierto, es donde el Señor quiere que nosotros clavemos a Egipto, ¿sí?, en la cruz, amén, para vivir con Dios en Canaán. Por eso Dios nos lleva a desiertos, porque debemos nosotros crucificar nuestra cruz, ¿sí? Debemos crucificar nuestra carne en ese sentido, amén, para cumplir el propósito de Dios, amén. La cruz, por si acaso, no es la suegra, la cruz no es la familia, el hermano, el tío, la tía, no, eso es tu prueba, ¿sí? La cruz es tu yo, ¿ok? Es de tratar tu carne, ¿sí? Crucificar, menguar tú para que Cristo tenga más importancia, ¿ok? Pero eso es, y el cruzar el Jordán habla de santificación. Por eso que aquí cuando estaban pasando el Jordán, los estaba preparando el Señor también para lo que iba a venir más adelante. Y es lo que el Señor también quiere prepararnos en ese tiempo. Por ejemplo, si vamos al verso 21, dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco
por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Y es algo que hoy nos vamos a entender y comprender. ¿Cómo nosotros podemos enseñar y explicar a nuestros familiares, a nuestras familias, a los que están a nuestro alrededor, ¿sí?, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Aquí, por ejemplo, esto era solamente un simbolismo, una figura, una sombra, una señal de colocar piedras, ¿sí?, para que puedan recordar, y cuando en la otra generación vean también los hijos, pregunten a sus padres y digan, ¿qué son estas piedras? Y ellos puedan explicar tal cual les dijo el Señor. Así pasó Israel, nuestro pueblo, en seco, como también pasó en el Jordán. Y por ejemplo, en el Salmo 114:3, yo se los leo, dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Habla de los dos eventos, tanto del Mar Rojo como también el Jordán, porque poderoso es Dios. Y también te animo a que leas ese capítulo, el capítulo 114 del libro de los Salmos, ¿ok? Esto dice, estas piedras me serán por señal. Vayamos un ratito, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6. ¿Cómo enseñamos en este tiempo o qué enseñamos? ¿A quién llevamos? ¿A nuestros familiares, a la iglesia, a nuestros hermanos o a los que están a nuestro alrededor? ¿Llevamos solamente a unos ritos, llevamos a una costumbre, a una tradición nomás, o los llevamos a Cristo? Y es lo que hoy vamos a estudiar. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Miren cómo era generación por generación la repetición. Y en la repetición está el gusto. Y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, no solamente un día en la semana, no solamente 2 días a la semana, todos los días las repetirás, les hablarás en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por ejemplo, muchos judíos han cumplido estrictamente este mandamiento, ¿ok?, usando filacterías y mesuzot, es decir, que eran pequeños estuches atados al brazo o a la frente, si has debido ver a algunos judíos que realmente lo son, entonces, y ahí lo tomaron muy en serio. Pero si leemos un ratito saltando Mateo 23, y puede que esto también comprendamos hoy y el Señor nos ayude. Muchas veces acá los judíos, y en este caso el Señor Jesús está acusando a los escribas y fariseos, que más allá de que ellos estaban con filacterías, con flecos en sus mantos y todo ello, y guardaban y escribían pasajes de la porción de la ley de Dios en esas filacterías, en la cabeza, en los brazos, en los postes y en todo lado, pero ¿dónde estaba el corazón de poder obedecer? Es como en este tiempo, podemos nosotros saber lo que debemos hacer, pero no tenemos un corazón, una actitud realmente como la de Cristo para vivir obedeciendo la palabra. Por eso aquí el Señor Jesús los acusa, dice Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque eran maestros. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es algo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo yo voy a enseñar a mi generación la palabra de Dios? ¿Qué son estas piedras? Es decir, ¿cómo les enseño y les llevo a Cristo si yo no vivo a Cristo, si yo no vivo la palabra? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y ahí
sigue el pasaje acusando el Señor Jesús a los escribas y fariseos. Es decir, se lo tomaron muy en serio, de que tenían que guardar, que tenían que escribir en filacterías, en el mesuzot, en esas cajitas, en sus cabezas, en sus brazos, todo eso. Pero cómo enseñaban a sus generaciones cuando les preguntaban: y papá, ¿qué son esas piedras en el Jordán? Papá, ¿qué son esas piedras que puso el profeta Samuel? Que vamos a llegar ahí, ¿no? Que puso una piedra y lo llamó Eben-Enezer, donde dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y todo era un simbolismo. Ojo, que estaba prohibido en la ley de Dios, según Deuteronomio 26, Levítico 26 y Deuteronomio también. Ahí habla de que estaba prohibido hacer monumentos, es decir, copiar monumentos de los cananeos. Y copiar eso, llegar a un sincretismo. Y en vez de adorar, es decir, en vez de que Dios sea el objeto de tu culto, como dice la palabra de Dios, sea otras cosas. Por ejemplo, esa serpiente de bronce que Moisés lo puso y que lo llamó Neustán, es decir, esa serpiente de bronce era una sombra, tipificaba ¿a quién? A Cristo. En Juan 3 le dice a Nicodemo, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente en el desierto. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Ya estaba adorando una serpiente. Y en vez de que eso sea una sombra, de ver a quién apuntaba. Y cuando los hijos pregunten qué son estas piedras, qué es todo esto lo que estamos haciendo, digan: todo eso apunta al Mesías, todo eso apunta a Cristo. Por eso que todo se distorsionó y tuvo que venir Jesús para restaurar el altar, amén, para restaurar todo y llevarnos realmente a la pureza de su palabra. Vamos rápidamente a 1 Samuel 7:12. Como dijimos, hoy vamos a ver ese estudio. ¿Qué significan estas piedras? 1 Samuel 7:12. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a la iglesia? ¿A quién los llevamos? ¿Cómo y qué les enseñamos? 1 Samuel 7:12 dice la palabra: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí habla en el contexto cuando el Señor derrotó a los filisteos, demostrando un poder superior, obviamente, ¿ok? Y Samuel ahí construye un monumento llamado Eben-Ezer, ¿ok? Pero era una señal nada más, era una señal, una muestra para que recuerden: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa palabra Eben-Ezer es Eben, que significa piedra, y Ezer significa ayuda, es decir, piedra de ayuda. Todo esto estaba mostrando a un futuro, a Cristo. Estaba mostrando quién es también nuestro ayudador. Y si un poco vamos al contexto, vemos en Primera de Samuel capítulo 3, desde el 2 también cómo estaba ahí Ana, cómo estaba Samuel dedicado también ahí a los asuntos de Dios, antes que la lámpara se apague, antes que ya faltaba visión en ese tiempo, tuvo que Dios levantar a Samuel, llamar desde niño a Samuel. ¿Por qué? Porque no había visión en ese tiempo. Elí dice que era ahí el sacerdote en ese entonces, que era muy pesado. Es decir, dice la palabra que cuando sus hijos Ofni y Finés, estos hijos, me corrigen si estos son sus nombres, Ofni y Finés, o son otros, no quiero confundirme con los hijos de Aarón, ¿sí? Estamos acá, por ejemplo, en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Acá estamos. Amén. Me van a corregir ahí, ¿ok? Los hijos de Elí, dice que fueron a la guerra ahí con los filisteos llevando el arca. Imagínate, eran hijos que se habían prostituido, eran hijos que se habían corrompido, eran corruptos. Hasta ahí mismo le decían, es decir, ¿qué pasa con tus hijos, Elí? Entonces llevaron el arca ahí a la batalla y los filisteos capturaron el arca. Y cuando capturaron el arca, dice que vino uno de la tribu de Benjamín, si no me equivoco, a darle la noticia a Elí y dijo: tus hijos han muerto en batalla y el arca de Jehová ha sido quitada, es decir, nos los han quitado. Y ese rato dice que cayó de nuca Elí y se desnucó y murió, es decir, era pesado. En vez de crecer en gracia, crecía en grasa, ¿no ve? Es decir, fue
una aberración total ese ministerio y ese sacerdocio que también fue quitado más adelante, ¿ok? Pero ¿a qué me voy? Ahí el arca de Jehová había sido quitada, ¿ok? Y luego llega a manos de los filisteos, lo llevan al templo de Dagón y el Señor también hace ahí estragos con el pueblo filisteo. Y obviamente, ¿cómo el Señor iba a permitir, dice el Salmo 77, que tuvo que llevar cautiva su presencia, dice ahí, llevar a cautividad su presencia, porque le prefirió Dios que esté con el enemigo, con los filisteos, que esté con un pueblo que estaba completamente prostituido? Imagínense. Y luego ahí estos filisteos dice que le hacen llevar en unas vacas, de que eran mamás primerizas, y ellos haciéndose la burla diciendo, no, pues si son mamás, esas vaquitas se van a desviar, no van a ir recto, tenían que llegar hasta Bet-Semes y tenían que ir recto, pero como ponen vacas que eran mamás, saben que el instinto de una mamá en ese sentido tenían que volver para ir a cuidar a sus crías. Eso era la idea de los filisteos. Pero ¿cómo es Dios que hace que esas vacas vayan directito y rectito hasta llegar al propósito de Dios? ¿Ok? Y lo mandan en carro nuevo. Y ahí todo eso ya conocen ahí el desenlace, que el arca de Jehová estuvo 20 años cautivo, ¿ok? No en Israel, sino en la casa, dice, de Abinadab, si no me equivoco, ¿ok? Y fue ahí donde el rey David, ya por mandamiento de Dios, trajo el arca y lo llevó a Jerusalén, y conocen la historia, la primera vez, luego la segunda vez, ¿ok? Pero ¿a qué me voy? 20 años que fue quitado el arca, la presencia de Jehová, y el pueblo de Israel seguía cumpliendo y haciendo los mismos ritos, los mismos rituales, pero sin corazón, sin presencia, no había propósito. Por eso, ¿cómo yo puedo enseñar cuando mis hijos me digan, papi, ¿qué son esas piedras? Papi, ¿quién es Jesús? Papi, ¿quién es Dios? ¿Cómo les enseño si yo mi testimonio no es el correcto, no vivo a Cristo? ¿Cómo yo voy a enseñarles a mis hijos si yo soy un profeta viejo que solamente paro juzgando, que paro criticando, que tengo conocimiento pero no tengo presencia de Dios, como el profeta viejo que habla también la palabra de Dios? ¿Cómo yo les enseño a mi generación? 20 años que el arca había sido quitada y el pueblo seguía viviendo en rutina, ¿ok? Por ejemplo, ahí lo que les decía, el Salmo 78, 61, es el que dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Estuvo peregrinando ahí el arca de Dios 20 años de un lugar a otro, ¿ok? Y prefirió Dios someter su gloria con los filisteos que con un pueblo prostituido. Y ahí es donde también cuando llegó a Kiriat Jearim, si no me equivoco, dice que de ahí vieron el arca, espiaron lo que estaba ahí adentro, y dice que hubo una mortandad de 50,070 hombres. Imagínense, una mortandad grande. Por eso que de ahí después ya no quisieron tocar y tuvieron temor y tuvieron miedo. Y bueno, más adelante también vemos, ¿no?, cómo pereció también Usa, ¿ok? Ahora bien, por ejemplo, en varios pasajes de la Biblia, y quiero que me ayuden, por favor, Génesis 28, 18, ¿quién me lo lee, por favor? Ahí vamos a ir viendo cómo desde un principio también colocaban piedras que eran señal, ¿ok?, de lo que Dios había hecho. ¿Qué dice la palabra? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Amén, amén. Puso esa piedra como señal. Y como dijimos, Deuteronomio 16, 22 y Levítico 26, 1 hablaba de que no se tenía que hacer idolatría o de erigir monumentos, ¿sí?, de piedras pintadas, es decir, mezclas, ¿ok?, sino que solamente Dios sea el objeto de tu culto. Ahora, ¿cómo poder decirles, en este caso a las generaciones, qué son esas piedras? Y un principio el Señor nos guiaba para leer este salmo. A ver, leamos el Salmo 77, y es algo que vamos a ir comprendiendo y enfatizando. Salmo 77, leamos del verso 7, por favor. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios en tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Dije, enfermedad mía es esta,
Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Así haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hablar, repetir todo lo que hizo Dios, hizo pasar al pueblo de Israel en seco, en el Mar Rojo, pasó el pueblo de Dios también el Jordán en seco, con grandes portentos, grandes milagros, maravillas y señales hizo el Señor contigo, con mi vida, el testimonio que el Señor ha hecho contigo. Cuando dicen los hijos, ¿qué son estas piedras? Hablarles de Jesucristo, de la obra que hizo el Señor en nosotros, amén. Quiero que leamos y me van a ayudar, por favor, una persona Éxodo 12:26, otra persona Éxodo 13:14. Amén. Éxodo 12:26, ¿quién lo tiene? Amén. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? La continuación más, por favor, para completar. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, Amén. el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Amén. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. ¿El otro pasaje? Éxodo 13:14. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Qué lindo. Miren, muchas veces nosotros nos enfocamos en la figura, en la señal, en la sombra y no en el propósito que representa eso. Cuando los hijos preguntaban, en este caso habla de la Pascua, luego habla también de la consagración de los primogénitos, decían, ¿qué rito es este? ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué significan estas piedras? En otras palabras. Y ahí, como leía nuestro hermano, dice 12:26, dice, cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Ustedes les responderán, es la víctima de la Pascua, es decir, el propósito de lo cual están haciendo eso, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, es decir, ¿cuál era el propósito de todo eso? ¿Cuáles son esas piedras? Igual, ¿no? En el capítulo 13:14, como leía también, dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Y dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, el propósito de todo lo que estamos haciendo. Papi, ¿por qué vamos a la iglesia? Papi, ¿por qué hacemos esto? Papi, ¿por qué cantamos? Papi, ¿por qué adoramos? Pero muchas veces el pueblo judío llegó a adorar la ley de Dios que adorar al dador de la ley de Dios. Empezaron a adorar la sombra, el tipo y no el antitipo, es decir, la figura, pero no el propósito, porque todo era sombra de aquel que debía venir, es decir, y esto apuntaba a Cristo. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo, amén, y que la ley ha sido un ayo, dice, para llevarnos a Cristo. Y es algo que debemos tomar muy en cuenta, que Dios no menosprecia lo que ha hecho. No menospreciemos la ley de Dios. Muchas veces podemos escuchar, no, nosotros ahora nos regimos en la gracia y ya la ley ya no sirve. Eso, cuidado, porque eso no es entender el Espíritu de Dios. Dios nunca va a menospreciar lo que ha salido de Él, porque la ley habla de la santidad de Dios. Todo esto, dice, para nuestra enseñanza se ha escrito. Dios nos sigue hablando, pero, ojo, ¿no? Que la santidad de Dios, la ley de Dios, en el sentido del Espíritu, como Cristo nos los enseñó, está vigente. La ley está abolida como pacto, lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero el Espíritu de la ley, que es Cristo cumplida en él, eso está vigente. Las letras están abolidas, pero el Espíritu está vigente porque Dios nos sigue hablando. Cristo es la realidad cumplida.
todo lo que está escrito es Cristo. Por eso que si ellos hubiesen seguido esa secuencia de la repetición, de hablar correctamente lo que Dios había prometido a Abraham, que de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y hubieran entendido, así como Pablo en el Espíritu entendió, no dice tu simiente, sino tu simiente, hablando de Cristo, que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra, entonces hoy entenderían todo el mundo quién es Jesús. Porque muchas veces podemos escuchar acerca de Jesús, pero no saber quién es Jesús. Y no debemos nosotros enfocarnos qué opina mi vecino, qué opina mi amigo sobre Jesús, sino que realmente estemos seguros quién es Jesús para ti, no lo que dicen los demás, porque los demás pueden decir de un Jesús solamente histórico, pero nosotros si realmente creemos, así como Pedro le fue revelado por el Padre, ¿quién dicen que los demás que soy yo? Y todos, ¿qué decían? Todos piensan que eres Jeremías o Elías o Juan que volvió a la vida y todo eso. Pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dijo ahí Pedro? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué son estas piedras? Todo eso nos llevaba a Cristo, ¿sí? Todo eso nos llevaba a Cristo. Por ejemplo, en tiempo de, tal vez algunos conocen, en tiempo de Mao Zedong, ¿ok? En la plaza de Pekín, había millones de soldados chinos, esto en el año 1900, ¿ok? Celebraban un aniversario de revolución y levantaban los fusiles y decían, sin derramamiento no hay revolución. Con los fusiles, y bien bonito se veía, dice ahí, sin derramamiento no hay revolución. Sin derramamiento no hay revolución, es decir, todo eso hacía temblar todo lo que estaban haciendo en esa plaza de Pekín. Este tiempo, de igual manera, la iglesia de Cristo deberíamos predicar levantando la bandera de la cruz y decir, sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay cielo, no hay victoria. Amén. Porque esta es la victoria que vence al mundo. Dice nuestra fe, dice la palabra. Amén. Que el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por todos nosotros y resucitó al tercer día. Es decir, seguir predicando que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo, así como hemos leído ahí en tiempo de Pascua, era el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Seguir diciendo quién es Jesús, no irnos a unos ritos, no irnos a solamente cumplir tradiciones o a veces hacerlo todo monótono o de rutina, sino realmente entendemos y hacemos con entendimiento. Por eso dice ahí Pablo, ¿verdad? El que cante, cante con entendimiento, amén. El que hace algo, hágalo con entendimiento. Igual un salmo dice, alábenlo con inteligencia. Hasta debemos ser inteligentes en que cuando cantamos, ¿para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué corazón también lo hacemos? Amén. ¿Qué dice Hebreos 7:22? En otras palabras, si nuestros hijos preguntan, ¿qué son estas piedras? Y preguntan, ¿qué es esto? Y todo eso, solamente llevémosle a Cristo, amén, y podamos anunciarles las buenas nuevas de salvación de la obra de Cristo en la cruz, amén. Hebreos 7:22, dice la palabra, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, amén. Ya la ley como pacto está abolida, ya estamos en un nuevo pacto, ¿ok? Pero en el Espíritu, la ley, sí, la santidad de Jehová sigue vigente. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Mostrar, guiarles a Cristo, guiarles y mostrarles al Señor. Vamos también al capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2:10. Dice la palabra, porque convenía aquel
por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo voy, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Tal sumo sacerdote nos convenía, que nos comprende. Amén. Por eso nos podemos acercar, dice la palabra de Dios, confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entonces, ¿qué son estas piedras? Quiero terminar con Mateo, por favor. Y la segunda parte lo vamos a dejar para la próxima. Mateo capítulo 16. Leamos esta porción, por favor. Acuérdense que dijo el Señor en Mateo 6:11, si no me equivoco, bienaventurado aquel que no dice, tiene tropiezo, no haya tropiezo en mí. Mateo 11:6. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y acuérdense que dice la palabra que nosotros no podemos tropezar con la piedra de tropiezo. Habla de Jesús. ¿Qué son estas piedras? Es la pregunta. ¿Qué son estas piedras? La piedra habla también de Cristo, amén, que es la piedra angular, el fundamento de nuestras vidas. Por eso dice Mateo 16, y esto es controversial este pasaje, ¿verdad? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo, tú eres una roca pequeña. Y sobre esta roca, está hablando de la revelación de la piedra principal de Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque triste sería, hermanos, si una iglesia estaría fundada sobre un hombre, sobre Pedro, como quizá muchos allá afuera piensan, o que una iglesia está fundada sobre doctrinas nada más, doctrinas teológicas, posturas legalistas o muchas otras cosas. No está fundada la iglesia en eso, está fundada sobre la roca que es Cristo. Amén. Y ahí dice, esta roca es la revelación, esta es la piedra, esto es lo que tienen que enseñar a los hijos cuando pregunten quién es Dios, ahí mostrarles Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Él es el Hijo de Dios, amén, Él es el Hijo del Dios viviente. Si nosotros entendemos solamente esa revelación, hermano, ya sabes todo. No necesitamos decir, uy, pero no conozco tanto, no tengo una revelación como tienen quizá los que comparten o los que predican o lo que escucho. No, con tal de que tú sepas esa revelación que te revela el Padre, no carne, dice ahí no carne, sino directamente el Padre, que Cristo, Jesús, es el Hijo del Dios viviente. Amén. Conoces. Amén. Sabes la palabra. ¿Por qué? Porque dice Romanos 10, si no me equivoco, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Está haciendo mención a lo que esa revelación que solamente viene por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí le dice, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. La piedra principal. Amén. Y según Primera de Pedro, por favor, leeremos esto más. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Dice ahí, la piedra viva. Amén.
Acuérdense que desde un principio, desde Génesis, Jacob mismo ponían piedras también en forma de señal, en una especie de monumento, pero como señal, no un tipo de adoración, porque ya cuando algunos otros caían de adorar a un objeto en vez de que adorar a Dios, eso ya era prohibido por la ley de Dios, ¿ok? Pero todos los que formaban piedras, Samuel, cuando puso igual la piedra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, y el Señor los libró con mano poderosa de los filisteos, era recordar una señal de todo lo que había hecho Dios. Todo esto, dice, está escrito para nuestra enseñanza. Si nosotros vemos ahora a Israel también como nación, podemos entender, sí, que el Dios de Israel es nuestro Dios. Amén. Podemos decir cuán grandes cosas ha hecho Dios en todo lo que también ha pasado la nación, en la guerra de los 6 días y en muchas otras cosas. Es decir, cómo Dios cuida también a Israel. Pero muchas veces todavía ellos, como dice la palabra, todavía tienen ojos, pero no ven, están ciegos, ¿sí? No tienen corazón, pero tienen un corazón que todavía no entiende hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros, dice ahí bien Romanos del 9 al 11. Entonces, debemos todo entender para cuando expliquemos a nuestros hijos, a nuestras familias, a la iglesia, que todo apunta a Cristo, que todo apunta a la obra que hizo Jesús en la cruz. Amén. Primera de Pedro 2, vamos a leer el 4 al 8 nada más. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miren, la piedra, amén. ¿Qué son estas piedras? ¿Quién es Jesús? Poder llevarles a Cristo por toda la Escritura, amén, que todo apuntaba a Cristo, que todos esos ritos que se hacían, todas las fiestas solemnes que también se realizaban, todo eso apuntaba a Cristo. No basarnos y no adorar al tipo, no adorar a la sombra, sino adorar al propósito, amén, porque si no entramos y adoramos a la idolatría. Por eso que ahí bien claramente, enérgicamente decía el Dios a Josué, cuando sus hijos les pregunten, papá, ¿qué son estas piedras? Les dirán, así Dios nos libró del mar rojo, de los egipcios, igual del Jordán, y como dice el Salmo 77 que hemos leído, enfermedad mía es esta, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de tus obras, y publicaré, y diré, y compartiré tus hechos, como dice también el libro de Hechos, no callaré, amén, no callaré de las cosas que hemos visto y oído, amén, que no es impuesta necesidad, yo tengo que seguir compartiendo, seguir predicando, seguir diciendo, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay redención, solamente la sangre de Cristo nos hace aceptos delante del Padre y podemos enseñar a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor. Danos la sabiduría, Señor amado, para poder enseñar, Señor, tu palabra, mi Dios. Y no solamente enseñar, mi Dios, ritos, Señor, no solamente enseñar costumbres, o a veces como iglesia, Señor, también se ha caído un sincretismo, Señor amado, de mezclar muchas cosas, Dios. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Padre, a basarnos en tu palabra, Señor, y que todo nos apunte, Señor amado, a la figura, Señor, al propósito que eres tú, Jesús. Que, Señor amado, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Señor. Que ya nos perdonaste, Señor amado, y tú te sacrificaste una vez para siempre, Señor amado. Ahora ya, Señor amado, ya no hay más ofrendas por el pecado. Por eso, Señor amado, que si pecamos, Señor, tenemos abogado con el Padre a
ti, Jesucristo el justo, y tú nos limpias de todo pecado, Señor, y nos limpias de toda maldad. Gracias te damos, Señor amado. Tú eres, Señor, la razón, el propósito, el motivo, Dios, que cuando nos pregunten, Señor amado, tengamos, Señor, mi Dios, que, Señor, defender, Señor amado, en cierta manera tu palabra, Señor, todo, Señor, se pueda tratar de ti, Jesús, Señor, solamente de ti y de la obra que tú has hecho en la cruz, que esa obra, Señor amado, ha sido perfecta, Señor, no ha sido, Señor amado, Dios, incompleta, sino ha sido perfecta, Dios amado, consumado es, Señor amado. Tú ahí, Señor amado, cumpliste todo, Señor amado, mi Dios, y ahora nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos obedecer tu palabra, Señor amado, y tenemos la palabra profética más segura, Señor amado, que hacemos bien, Señor, de estar atentos, Dios, de escucharla, Señor, y obedecerla, mi Dios. Y ayúdanos, Padre Dios, a que podamos, Señor, también enseñar a nuestros hijos con nuestro testimonio, Señor amado, que nuestra forma, Señor, de caminar, Dios amado, sea, Señor, reflejándote a ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.